Buenas tardes, comunidad de Macondo, ¿cómo estamos? Vamos a arrancar esta emisión de jueves. Leandro Grille, Marco Teruggi, Nafino Génova. Una emisión, diría que especial, porque una vez más pone hincapié en lo valioso que es contar con este tipo de espacios como Macondo. Lo digo en primer lugar porque Caras y Caretas, la casa que produce Macondo, cumplió ayer 25 años desde su fundación y estamos de celebración todos los que tenemos algo que ver con este maravilloso proyecto. Le mando un fuerte abrazo a Leandro, a Alberto Grille, 25 años rompiendo el blindaje desde Montevideo con una mirada periodística comprometida, rigurosa, contrahegemónica, todo lo que tanto se necesita, especialmente en momentos como el actual, ¿no? Para ponerse a que el espacio informativo se siga llenando de mierda, siguiendo los consejos de Steve Bannon. Y me acordé de Steve Bannon, no por casualidad, ese estratega trampista por excelencia, precisamente porque esta semana, mientras en Macondo celebramos los 25 años de Caras y Caretas, el fiel seguidor de Steve Bannon, el hombre maga en Latinoamérica, y no lo digo yo, lo bautizó así la revista The Economist, Fernando Cerimedo, el principal operador e intoxicador de la extrema derecha en nuestra región, fue detenido en Bolivia después de ser acusado por su exnovia Nadia Beyer de supuestamente haber contratado a sicarios para intentar asesinarla, y también está investigado por presunto enriquecimiento ilícito. O sea, el referente moral de toda esta gente como Javier Milei, José Antonio Kast, Rodrigo Paz, que no paran de hablar de Dios, patria, familia, también de Bolsonaro, ¿no? Ha pasado por muchos países de la región. Bueno, puede ser que este referente moral sea finalmente un feminicida y un corrupto. Qué cosas, ¿no? Cosas tan sorprendentes. Se denominan asesores políticos, pero bueno, si escarbas un poquitito, resulta que llevan media vida llenándolo todo de mierda desde hace muchos años, con consecuencias trágicas para los pueblos latinoamericanos. Hoy vamos a hablar de este caso en concreto, de estos operadores políticos y mediáticos como Fernando Cerimedo. Lamentablemente no es el único, se ha creado toda una escuela alrededor de esto, y vamos a reflexionar un poco, ¿no?, acerca de qué hacer frente a esta embestida que ya está abarcando el continente entero. Así que felicidades, Caras y Caretas, y vamos a arrancar este Macondo. Vamos a meternos en esto de Cerimedo y que surge a partir de ese intento de asesinato de la abogada y expareja de Cerimedo, Nadia Beyer, una persona que después declaró desde el hospital una historia que es tenebrosa, pero que nos da cuenta del poder que ha acumulado una persona como Cerimedo y de los tejes y manejes de una suerte de mafia transnacional que está atrás indudablemente del auge de las ultraderechas en nuestro país, y que la propia Nadia Beyer relaciona con la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos al decir que son parte de la CIA. Algo que no debería sorprendernos, porque si vemos el currículum de Cerimedo, vemos que hace no muchos años, menos de 15 años, era un taxista, estafador de Mar del Plata, sin escrúpulos, o sea, una figura que no tenía una trayectoria ni política ni tecnológica, no un Peter Thiel, no una figura como, yo qué sé, el agente James Bond 007, sino un verdadero chanta, pero sin escrúpulos, de alguna manera parecido a lo que el personaje que tiene Javier Negre en España, que también uno lo ve, lo analiza y dice, pero ¿cómo? ¿Cómo pudo acumular ese poder? ¿Cómo puede hacer esas entrevistas? ¿Cómo puede tener esos medios digitales y controlar semejante cantidad de estructuras para, como dice Steve Bannon y hoy dice Ina, echar mierda así en la discusión? Una persona tan poco preparada. Bueno, no olvidemos ese dato que dice Nadia Beyer, ¿no? Que dice, bueno, son agentes, pero agentes de la CIA. O sea, hay gente atrás de esto y gente muy poderosa, sobre todo el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, intentaron asesinar a Nadia Beyer, lo vimos todos, está filmado, ella hizo esta declaración tremenda, y Cerimedo fue detenido cuando estaba por tomar un avión
en Santa Cruz hacia la Argentina, donde por supuesto hubiese caído en la total impunidad, porque hay que ver los tweets hoy de Javier Milei diciendo que el atentado no fue tal. Bueno, nos acompaña, creo que ya estamos en contacto. A ver. Sí, ya estamos Hola en Leo, contacto con hola Susana Ina. Bejarano. ¿Cómo estás, Hola Susana? Leo, Ina, Politólogo. Marco, ¿qué tal? Muchas felicidades además por el aniversario y comparto, digamos, esta reflexión que hacen. Es necesario estos espacios donde se hace periodismo de otra forma, se cuentan cosas que no se cuentan en otros lugares. No tendríamos ni la más mínima información de quién es este sujeto si es que antes no nos hubieran venido advirtiendo desde distintos espacios quién era, dimensionando el personaje en cuestión. Bienvenida Susana Bejarano, periodista, politóloga desde Bolivia. Vamos a hablar de este caso de Cerimedo y algunas frases que a mí me quedaron y las uso como disparadoras para esta entrevista, Susana. A la expareja de Cerimedo diciendo, él es el que verdaderamente gobierna en Bolivia, no Rodrigo Paz. O sea, ese nivel de poder que ella le atribuye y diciendo, funcionó como asesor para el paquetazo, para el conjunto de leyes, para el gobierno que se viene desarrollando en Bolivia, y lo hace además por contratos, por negociados con petróleo, con gas, con oro, con recursos naturales bolivianos. ¿Cómo impactó esta situación en Bolivia? ¿Cómo impacta a la sociedad, al sistema político y al propio gobierno boliviano esta situación? Bueno, es una bomba que ha estallado, digamos, en la cara dentro del gobierno, porque, a ver, es que desde donde lo mires es un hecho escandaloso, un hecho denigrante, un hecho que te muestra, digamos, la erosión completa en la que se está, bañada además de lo que introducía INA, ¿no es cierto? De esta falsa moral que nos han vendido. Supuestamente Bolivia cambia de gobierno en el 2025 para salir de toda esta, digamos, esta cloaca que así le llamaban, ¿no es cierto? Este estado cloaca, ¿no? Entonces resulta que 9 meses después, además, en un momento, digamos, de permanentes denuncias de soberbia, de denuncias de corrupción, de denuncias de tráfico de influencias, de denuncias de nepotismo y toda esta cuestión, resulta que el principal asesor del presidente Rodrigo Paz, además de que haya asesorado otras, no importa, hoy en Bolivia el principal asesor del presidente Rodrigo Paz ha mandado a matar, ¿sí?, a su expareja embarazada para que no filtre información comprometedora de varios, no solamente suyas, sino de varios miembros del Estado, ¿no es cierto? Información que es dolosa y que evidentemente hay que investigar. Pero finalmente, ¿no?, los chats que hoy día se han filtrado de la policía, ¿no? Estos chats con los que la policía, digamos, formula la imputación formal sobre Cerimedo, que lo apunta como el principal sospechoso del intento de asesinato, de feminicidio de Nadia Beller, señalan a este señor diciendo todavía no se sabe a quién, la que nos va a vender es Nadia Beller. ¿Te acordás de ella? Sí, hay que eliminarla. ¿Cómo es eso que nos iban a devolver la democracia? ¿Qué clase de democracia es esta? Esta gente, que es una gente absolutamente peligrosa, que ha venido a dañar el tejido social con un manual, el tejido social, no solamente en Bolivia, sino de nuestros países, ¿no? Nos han vendido una idea que tener, por ejemplo, ideas de izquierda era una cosa nociva, que representaba lo peor, que representaba la defensa de todo lo impuro, lo inmoral, ¿no? Que ser de izquierda era casi ser lumpen, ¿no? Y resulta que son gente que quiere llegar al Estado, no importa los mecanismos, de esto vamos a hablar más adelante, para sustraer todo lo que pueden del Estado. Y que no les tiembla la mano de mandar a matar a una mujer con la que tienen una relación sentimental y que está gestando un hijo propio. Gracias por estar con nosotros, Susana. Yo tengo un montón de preguntas, la verdad, un montón porque está el caso Cerimedo y también está, bueno, yo vi con detenimiento la entrevista que dio Nadia Beller en la cama del hospital
Y preguntarte un poco por el personaje político de Nadia Beller, ¿no? Y su estrategia de, desde que abrió los ojos, empezar como a ventilar y ventilar y ventilar, ¿no? Tal vez como una forma de construcción de una defensa, pero como también ella es un animal de la política, y me parece que es una política de cierta subterraneidad, cómo tomar lo que dice, lo que no dice, cómo ordenar, filtrar todas las acusaciones, porque acusa desde la familia de Rodrigo Paz hasta la mujer de Cerimedo o la ex mujer de ser de la CIA, hasta los negocios del oro, del combustible, narcotráfico, o sea, como que tira en 20 minutos una cantidad de información que evidentemente yo creo que es eso como para generar una suerte de, bueno, ya soy medio intocable porque acusé a medio mundo, pero también cómo discernir en medio de todo eso, sabiendo que es un personaje que también se mueve en una zona de la política compleja, por decirlo menos. Muy buena pregunta. Lo vamos a dividir en tres, ¿sí? Primero, evidentemente Nadia Beller es un personaje que es un personaje de la política, ¿no? Es una actora política de estos círculos rojos, que además ha tenido, digamos, cierto gusto por el poder, ¿no? Primero era candidata por el MAS, se aleja del MAS, inmediatamente cuando viene el golpe de Estado a Evo Morales, se acerca a Camacho, es asesora de Janine Áñez, luego está muy cerca del Comité Cívico Cruceño, más tarde se le conocen, digamos, otro tipo de relaciones también con el poder, un poder que es antimacista, ¿no? Y finalmente decanta, digamos, en el círculo pequeño del presidente Rodrigo Paz. En la campaña del 25 no se la veía cerca del círculo de poder de Rodrigo Paz, sino más bien de pronto te daba la impresión que defendía a Tuto, te daba la impresión que defendía a Samuel, ¿no? Entonces, realmente es un personaje que gusta del poder, ¿sí? Y por eso, ¿no? Por digamos, por las características de este personaje, que es un poco, digamos, famosa por esta característica en Bolivia, ¿no? Eh, la defensa, ¿sí? La defensa mediática, ¿no? Pero también la defensa legal de Cerimedo apunta a utilizar esto para, digamos, minimizar lo que está sucediendo, ¿sí? Y poner, ¿no? En funcionamiento todo ese aparataje de redes sociales para casi decir que esto es una mentira y un poco más y que es armado por Evo. Lo vas a ver, ¿no? Aparece Evo permanentemente, casi como que Beller fuera una ficha de Evo, ¿sí? En algún momento se vinculó incluso a Cerimedo con Putin, o sea, para que te digas la locura que está, digamos, detrás de todo esto, ¿no? Pero que es útil, ¿no? El mundillo de las redes y de la capacidad de construcción de narrativas que esta gente tiene, ¿no es cierto? Para, digamos, disminuir lo que está pasando. Esto es una parte, ¿sí? Y que creo que hay que tenerlo, hay que estar alerta, ¿no? Sobre esto. No te olvides que nosotros estamos ante Cerimedo, el encantador de serpientes, el hombre maga, el no sé cuantitos, ¿no es cierto? Que personalmente ha dicho que tiene una granja de bots de 50,000 cuentas falsas, que es capaz de construir, de poner, montar una verdad sobre las mentiras, es decir, un tipo que ya está, ¿no? Que hay muchos intereses detrás de que Cerimedo, digamos, quede esto como un tema casi personal, de violencia personal, y no se diga nada más de esto. Entonces, esto es una parte. La siguiente, ¿no? Es que hay el hecho en dos vertientes. Uno, que es violencia, digamos, intrafamiliar, ¿no? En dos momentos, una golpiza brutal que recibe Nadia Beller, que se filtra, digamos, ante ciertos medios de comunicación y qué sé yo, y que se detiene la investigación, según ella, porque así lo determina el gobierno y el propio Cerimedo, ¿no? Y el intento de feminicidio, que es de lo que hace el escándalo, ¿sí? En paralelo, ¿no? Existe otro escándalo, que son las declaraciones de Nadia Beller de, evidentemente, todos estas vinculaciones, supuestas vinculaciones políticas con supuestos negocios ilícitos que involucran a no solamente miembros de la familia de Rodrigo, miembros de la familia de la primera dama, nombra muchos diputados, nombra muchos miembros del gobierno y nombra también asambleístas legislativos, es decir, mete temas con Argentina. Nadia, digamos que se tira con todo, ¿sí? Entonces, estos dos temas
confluyen, ¿no? Y es muy difícil separar las cosas, ¿sí? Hay que ir por orden. Lo primero que se tiene, ¿sí? ¿Qué es lo que tienes, no? Nosotros somos periodismo responsable, que decimos todo con pruebas, ¿sí? Es que la Fiscalía Boliviana determina la imputación de Cerimedo porque encuentra la suficiente cantidad de pruebas en el celular de Cerimedo para que lo comprometen como el autor intelectual del intento de feminicidio de Nadia Beller. Esto está probado por la Fiscalía. No se lo inventa nadie, ¿sí? Lo segundo que tienes, ¿no es cierto?, es un allanamiento a la casa de Cerimedo. Bueno, ya estamos en el tercer allanamiento a un departamento en Santa Cruz, uno en La Paz y una casa en La Paz, ¿no? Del señor Cerimedo, donde se ha encontrado muchísimo dinero en cada uno de los departamentos. Como Cerimedo supuestamente no trabaja en la estructura estatal, inmediatamente el Estado de oficio debe abrir una investigación sobre enriquecimiento ilícito, que es un segundo momento que nos puede dar pistas sobre estas denuncias que hace Beller en cuanto a las relaciones ilícitas que éste tuviera con el Estado o con contratos, con representaciones de empresas y todo aquello, ¿no? Entonces, evidentemente, claro, es un guión complejo, ¿no es cierto? Pero que lo pudieras poner en la tele mañana sin ningún problema, sin editarle nada, ¿no es cierto? Porque, digamos, la trama tiene de todo, ¿no? Tiene corrupción, tiene violencia intrafamiliar, tiene, además, no te olvides que Cerimedo tiene una pareja, está casado también en Argentina, la esposa de Cerimedo es dueña de todas las empresas de Cerimedo, entonces ahí hay un tema, digamos, de cómo resuelves el hecho de que Nadia Beller haya aparecido también embarazada, ¿no? Que es otro de los factores que me parece que, no, que aunque son, digamos, yo te digo, no muy feos para el análisis, es algo que no se nos puede pasar de recto. Susana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre un placer escucharte. Alejándonos un poco de las denuncias de Nadia Beller, me gustaría que hablemos un poco del panorama más completo alrededor de todos estos personajes como Cerimedo, como Javier Negre, como Duque en Colombia, que también están todos vinculados. Porque estaba diciendo, ¿no?, en la introducción, Leandro, ¿no?, que estamos hablando de alguien que fue un chanta en la ciudad de La Plata, que acumula ahí un historial de estafas y de repente aparece como el hombre maga en América Latina, funda plataformas de desinformación revestidos de medios, funda consultoras. ¿Quién mueve todo eso? ¿De dónde se saca el financiamiento? ¿Quién está detrás? Porque evidentemente de un día para el otro no sales así, ¿no? De estar conduciendo un taxi a de repente manejar los hilos de toda la extrema derecha en América Latina. ¿Cómo es este mecanismo? ¿Cómo se produce, ¿no?, ese contacto? ¿Cómo es y quién está detrás realmente? Porque tenemos la denuncia de la CIA, pero luego es mucho más grande todo, ¿no? Además pasa por cualquier país que pasa, gana la derecha. O sea, no es solo Bolivia. Bolivia es la última parada, pero tenemos Brasil, con la excepción de que ahí no ganó Bolsonaro, pero tenemos Chile, tenemos Colombia, tenemos Argentina. ¿De dónde sale todo ese poder? ¿Quién se lo proporciona? A ver, qué buena pregunta, porque yo creo que, digamos, nos invita un poco a analizar también cómo son nuestras sociedades, ¿no? Cerimedo es un chanta, un tipo que ha estafado un montón de dinero a un montón de gente por supuestos departamentos que le iban a vender, ¿no? Tiene juicios abiertos en un montón de lugares, en Mar del Plata precisamente, porque hay gente a la que no se le devolvió el dinero de los departamentos y toda aquella cuestión, ¿no? Y luego lo siguiente que sabes de Cerimedo es que es un tipo que supuestamente tiene un doctorado. Anda a encontrar el título del doctorado. Que supuestamente ha trabajado en la Casa Blanca. Anda a pedir las listas de trabajadores de la Casa Blanca. ¿No? Entonces, y que además supuestamente estudió en Harvard.
yo quisiera que Harvard nos conteste realmente si Cerimedo ha estudiado allá. Entonces también hay mucho de esto, Ina, de esta venta de humo, ¿no? De este encantador de serpientes y de estas empresas que se van creando, que van diciendo, yo me acuerdo de estos congresos de comunicación política de derecha, el hacedor de presidentes, ¿no? Entonces hay mucho de esto, ¿sí? Yo creo que hay mucho de esto, ¿no? Que un poco da cuenta de cómo son también nuestras sociedades, ¿no? Son sociedades, digamos, un poco más inocentes, que ya está, que sí, que enfáticamente dices 4 cosas y de pronto empiezas a destacarte allá y una mentirita por aquí y una mentirita por allá, ¿no? Estamos hablando de un tipo que estafa, que crea manuales de mentira. Entonces empieza él, ¿no? Yo lo veo con una creación de un personaje. El taxista que se vuelve el doctor de Harvard. Es la creación de un personaje, ¿no? Esto es lo primero que veo yo. Bueno, lo segundo que veo, ¿no es cierto?, es que evidentemente, ¿no?, hay unas prácticas que ya vienen, digamos, maleadas, si vos quieres, desde el inicio, desde el nacimiento de cómo se construye este personaje, cómo empieza a hacerse recursos Cerimedo. Estafando a unas personas que creían que dándole todos los ahorros de su vida iban a tener un departamento y no aparece más. Entonces, más o menos es la guía de lo que va Cerimedo haciendo después con los países. Ahora, evidentemente, yo creo que este personaje tiene unos contactos que va construyendo a través de supuestamente estos contactos ficticios, ¿no es cierto? Y va haciendo una escalera de contactos. Y algo, digamos, Nadia Beller ha soltado que tiene que ver con el tema de, él dice, yo tengo que ver algo con la CIA, ¿no? No lo sabemos. Yo creo que algo habrá. Una persona que hace poco ha ido a Miami, recibe un galardón por ser el máximo comunicador, un galardón, además un evento al que lo acompaña la primera dama de Bolivia con la hija. ¿Sí? Entonces, claro, van creando y se condecoran entre ellos, se premian entre ellos, se felicitan entre ellos, crean una moral ficticia que no tienen, ¿no es cierto? Entonces, hay un poco de esto. Ahora, yo quiero anotar algo que me parece que es importante. Hay un manual de mentiras, ¿no? La forma de crear, digamos, mentiras, degradar la palabra de tu adversario político sin importar sus ideas, etc. Hay un manual de funcionamiento que supuestamente, que siempre, digamos, es hacia la derecha. Cerimedo llega a la campaña de Bolivia, Ina, y hace una campaña de izquierda. En Bolivia no gana la derecha. Rodrigo Paz no era el representante de la derecha. Era el representante que logró captar la atención del voto popular por la promesa prácticamente de continuar todos los planes, ¿no es cierto?, económicos, sociales, etcétera, que tenía el movimiento al socialismo. Eso es lo que gana en Bolivia. En Bolivia no gana la derecha. Y es Cerimedo el asesor de esa campaña. Entonces, ¿qué es lo que nos prueba esto? A Cerimedo le importa 3 rábanos la ideología. Él se dice de derecha porque hoy día el péndulo está ahí, porque está de moda, porque es más fácil insultar que pensar, ¿sí? Pero si ha tenido que hacer una campaña de izquierda para ir al poder, llegar al poder, luego ese gobierno evidentemente cambia a 180 grados en cuanto se instale y todo lo que tú quieras, pero no importa tanto el tema ideológico como hacerte del poder para sustraer del poder. Cerimedo no tenía ninguna paga en Bolivia, lo dice así el exministro de la presidencia, José Luis Lupo. Lo reconocen como asesor del presidente, pero dicen que no tenía ninguna planilla, no tenía absolutamente ningún recurso en Bolivia. Y hoy en su casa, han encontrado $500,000 en la tercera casa que han allanado. En la primera han encontrado $1,000,000. En la segunda, otro tanto de millones de bolivianos. Entonces, ¿cómo es eso que una persona que no está no sé, cómo justificas? Se come de ideologías. Claro que no se come de ideologías, se come de robar. Porque eso es otra frase típica, ¿no? Aquí en Bolivia no comemos de ideologías. Claro, no comen de ideologías.
Porque hoy les sirve ser de extrema derecha porque es más fácil, ya te digo, nuevamente, lo reitero, insultar que pensar. Pero si a Cerimedo le hace falta ponerse la misma boina del Che Guevara para llegar al Estado a robar, lo va a hacer, como ha sido en Bolivia. Susana, Ina, también Marco debe recordar, pero en Argentina cada tanto aparecen este tipo de personajes. Yo me acuerdo de Ariel Sancheta o Alan Ruiz, personajes que un día son detenidos y te enterás que habían armado vigilancia, redes de vigilancia. ¿Te acordás, Marco? Como la de Super Mario Bros., aquella durante el gobierno de Macri o el otro. Haciendo carpetas de miles de personajes, de figuras, de líderes políticos, de todo, y vos decís, ¿de dónde salieron? Y la respuesta siempre en Argentina es la CIDE, la AFI se llama ahora, la Agencia Federal de Inteligencia, es decir, esas catacumbas que existen, que tienen montos reservados, muchos, y que logran constituir estos personajes, y que a veces los reclutan justamente de lugares insospechados porque son así. Por eso a mí no me sorprende tanto la participación de agencias de inteligencia y la CIA en particular, que es como especialista en la creación de estos personajes. Pero lo que me parece, Susana, que no hay duda es que esto, en un gobierno que ya venía atravesado por muchas crisis desde su comienzo, entre otras cosas porque había perdido esa pata un poco más progresista que había ayudado a que ganara Rodrigo Paz, esto es como un golpe desequilibrante. Se veían las declaraciones del vicepresidente, todo da señales como que de ahora en adelante ya le es muy difícil a Rodrigo Paz constituir un gobierno mínimamente estable. No sé si lo ves así. Bolivia tiene mucha historia de desequilibrio, de movilización social, incluso de movilización fuerte y reprimida con violencia, como para que quede así nomás, se diluya en una paz de los medios y una paz social. No sé cómo observas, cómo te imaginas que los acontecimientos pueden llegar a desenvolverse en los próximos meses. Rodrigo tiene una ventaja que es la cantidad de tiempo que le queda en gobierno. No te olvides que tiene 9 meses, ¿no? Y si algo había hecho bien es desplomarse, ¿no? O sea, en qué han sido, digamos, los mejores es en la capacidad de desplomarse. Rodrigo llega con mucha aceptación popular y hoy día su aceptación está en el suelo, ¿sí? Pero la ventaja que tiene sigue siendo el tiempo, ¿no? A Rodrigo le quedan 4 años de gobierno. Y entonces, ante una crisis así, digamos, un gobierno razonable, gente razonable, lo que haría es un relanzamiento del gobierno, corregir las cosas, salir del aislamiento en el que cada vez está, etcétera, ¿no? Yo no creo que vayan a hacer eso, pero es digamos, una posibilidad, ¿no? Un camino que tiene el gobierno de Rodrigo. Y en cambio, sí, lo que veo es que, digamos, a Rodrigo no lo sostenía su capacidad de gestión, ¿no? Su capacidad de persuasión política, ¿no? Es decir, sino el antimacismo. Rodrigo, digamos, echa mucha mano, ¿no? De esta figura, ¿no? Va a volver el MAS. Y si vuelve el MAS, va a volver Evo. Y eso se han quedado 20 años. Entonces no se van a ir nunca si luego vuelven, ¿no? Entonces, el antimacismo, que no necesariamente apoya a Rodrigo, ¿no? Antes de que vuelva el MAS, digamos, sostengo a Rodrigo. Hasta el escándalo lo de Nadia Beller y de Cerimedo, esto era, digamos, un piso casi en el que se podía parar tranquilamente Rodrigo, porque además Cerimedo era muy experto en agarrar y sacar de cuando en cuando el tema Evo, de apresar a algún ex dirigente masista, etcétera, etcétera, para volver a poner sobre la mesa esto que son el terror, ¿no es cierto? Entonces, hoy lo que has visto, digamos, en estos días, habrá que ver cómo se va encaminando, digamos, es esa derecha institucionalizada, ¿no? Que apoya a Rodrigo antes de dejarlo solo y siquiera abrir una beta que vuelva a Evo, ¿no es cierto? O que vuelva el MAS en cualquier versión, ¿sí? Hoy ha empezado a preguntarse ¿cuál es la salida institucional para cortar el gobierno de Rodrigo?
¿no? Entonces, ya no solo, digamos, este testeo que se hizo con los 53 días del paro y el bloqueo, ¿no es cierto? De a ver si se movían ciertas cosas, algunos pedían la renuncia de Rodrigo, otros querían, digamos, el cambio de timón, si vos quieres, ¿no? Bueno, eso ha llegado al límite donde ha llegado, ¿no? Y fue combatido precisamente por estas voces más institucionales y por estas voces antimasistas. Estas voces institucionales antimasistas hoy no quieren hacerse cargo de lo que está sucediendo con el gobierno de Rodrigo y el desprestigio que significa el gobierno de Rodrigo, porque se suponía que habían venido a devolverle la moral al Estado. Además de que todo el tiempo explotan escándalos de corrupción, ¿no es cierto? Rodrigo ha quedado básicamente aislado. Recién ha roto con Doria Medina, con Samuel Doria Medina, que además manda un mensaje brutal y dice, yo no tengo ningún problema ideológico con Rodrigo. No tengo ningún problema con el norte país que él plantea. Yo tengo un problema ético, moral con Rodrigo. Sale la bancada más por derecha de Tuto Quiroga, ¿no? Y dice, nosotros con esta gente nada. Absolutamente nada. Entonces tienes que la derecha, ¿no? Y que luego los poderes constituidos económicos, hoy día salió el Comité Cívico Cruceño, que tú sabes que agrupa a los grandes intereses económicos cruceños, a bajarle el dedo a Rodrigo, ¿no? Pero no es vía revolución, ¿no? Eso yo no veo, ese ambiente no veo. Sí veo, en cambio, que los poderes fácticos se están preguntando qué salida institucional existe para el cambio de gobierno. Susana, una última pregunta. Mirando un poco todo esto, ¿no? Analizándolo, viendo cómo toda esta gente, como tú bien decías, ¿no? Se entregan premios entre ellas, crean consultoras, inventan encuestas, crean esta manada de medios de desinformación. Están generando permanentemente, ¿no? Tienen una agenda muy amplia y van ganando en muchos países. Una no deja de asombrarse por lo que hace o no hace las fuerzas progresistas en América Latina, ¿no? Y yo te quería preguntar, o sea, en tu opinión, ¿qué se podría hacer para enfrentar esto, ¿no? Para enfrentar esta embestida? Ahora quedan dos países, queda Brasil, queda México, ambos, Brasil ya está en una carrera electoral envuelto, México le esperan estas elecciones en las que, bueno, también sospechamos lo que vamos a ver, dos premios gordísimos para el trumpismo. ¿Qué iniciativas se podría, no sé, aprobar desde el gobierno para parar los pies a este tipo de consultoras que llegan como asesores políticos, pero operan para que luego se materialice la entrega del Estado y la entrega de recursos a ya sea Big Techs o otros estados, a los estados extranjeros? ¿Qué se podría hacer? En México, por ejemplo, estaban debatiendo este proyecto de ley de considerar unas elecciones nulas en caso de detectar injerencia, ¿no? ¿Hay algo más que se pueda hacer desde el progresismo? Porque si no, vamos a ver cómo en los próximos, no sé, año y medio ya está, caerán todos. A ver, es una pregunta muy importante la que hace Sina, porque nos lleva, digamos, a la reflexión del centro, ¿no? O sea, estamos mirando casi de palco cómo esta gente se está haciendo de los gobiernos, cómo está erosionando el tejido social, cómo se está robando todo lo que encuentra, digamos, enfrente, pero sobre todo cómo está dejando sociedades tremendamente polarizadas, tremendamente lastimadas, ¿no es cierto? Y yo creo que es eso lo peor de lo que está pasando, ¿no? Es como pasa, digamos, el fuego en el bosque, ¿no? Es decir, no deja nada, no deja nada. ¿Qué construyes a partir de una sociedad completamente lastimada, no? Entonces, me parece que una de las cosas que hacen ustedes en Macondo, en Canal Red, La Base, ¿no? Y que es poner la cara y pensar y dar la batalla cultural, es una de las cosas que deberíamos hacer todos, ¿no? Eso me parece que es una de las cosas, ¿no? Y luego, desde los gobiernos, por ejemplo, en Bolivia,
nosotros no podemos hacer nada. ¿Por qué, Ina? O sea, además de esas iniciativas de pronto aisladas o de pronto, digamos, de grupos determinados, etcétera, porque se ha cometido un error desde la izquierda. Convocar a un voto nulo nos ha sacado de la burocracia. No tenemos posibilidad de meter o de frenar una ley en la Asamblea. Si mañana son las elecciones en Bolivia, porque le están bajando el dedo todos los sectores a Rodrigo, ¿no es cierto? No tenemos mecanismos, ¿sí?, institucionales burocráticos para enfrentar una elección, Ina. No hay partido, no hay sigla, las siglas se caen. ¿Por qué? Porque tienes compromisos de las distintas instituciones, ¿no es cierto?, que te avalanchan con todo, porque no hay quien haga una defensa institucional, si tú quieres, ¿no? La Asamblea básicamente está captada en el 95% por gente que piensa igual, ¿sí? Entonces, estás en un momento realmente donde yo creo que hay que retroceder y repensar. Y me parece que este escándalo de Cerimedo sirve un poco para la reflexión a todo a Bolivia, pero a todos los lugares donde estas manos han ido pasando, ¿no es cierto? Te han vendido que son la ética, la moral, no sé, el Estado, devolverle la dignidad al Estado y toda aquella cuestión. ¿Y qué son? ¿Qué hoy día tienes? El encantador de serpientes hoy día está enmanillado, acaban de volverlo a meter a la cárcel porque hay un chat, ¿no?, donde le pide a otro ciudadano que le encuentre un sicario. ¿De qué dignidad estamos hablando? ¿No? Entonces, Ina, yo creo que esta bomba que ha explotado, yo creo que la tenemos que reflexionar y hay que darla a conocer y hay que hablar, digamos, realmente mucho en Brasil, por ejemplo. Este tipo que te mentía y que te dijo que había un fraude electoral cuando no lo había, es un feminicida, ¿sabes? Entonces, yo creo que toca también hacer un trabajo en ese sentido, ¿no es cierto? Me parecen interesantísimas las leyes que se pudieran hacer en México, porque hoy día México sigue siendo una referencia, sigue siendo lo que queda, ¿no es cierto? Apoyar a Lula en todo lo que se pueda para que gane la elección desde el lugar donde estés, porque necesitamos mantener esas plazas, no porque uno gana algo en esas plazas, ¿sí?, porque tienes, digamos, la irradiación que en tu país, ¿no?, no te condenen a vivir lo que se está viviendo. Y ahí yo creo que pasa también, Ina, por una reflexión de las izquierdas. O sea, ¿hasta dónde va a llegar el ego de los distintos bloques? ¿Cuánto tienen que deshacer el país? ¿Qué más tiene que pasar para que no te sientes a negociar lo que hay que negociar? No puede ser que mi vanidad y mis ganas de espacio de poder sean más importantes que lo que necesita mi país. No puede ser, es inaceptable. Y eso nos pasa en las izquierdas latinoamericanas, pasa en la izquierda española, pasa en las izquierdas, ¿no? Entonces toca mirar lo que está pasando, el desastre que está pasando. Susana, muchas gracias por analizar este tema, muy completa como siempre, y esperamos volverte a ver pronto en Macondo, compañera. No, yo gracias a ustedes por la invitación y de verdad 25 años los felicito a la plataforma que se les da, ¿no es cierto? Y a ustedes a todas las temporadas. Yo la verdad que desde que han nacido siempre veo Macondo, me encanta el programa y después tenerlos en la base, me encanta verlos ahí porque realmente siento que ese es el trabajo que hay que hacer, ¿sabes? O sea, la forma que tenemos de combatir al encantador de serpientes es intentando encantar nosotros también, no nos queda de otra, ¿no? Pero con la verdad, claro, a diferencia de ellos. Con responsabilidad, claro. A diferencia de ellos, claro, dinero, ¿no? Que es y sin tanto dinero, gracias. Efectivamente. Chao, chicos, un abrazo, gracias. Suerte, Susana. Que no vendría mal tampoco, ¿no? Pero bueno.